Shabbat Shalom, mis hermanos. Brujín Jabaim, bienvenidos. Nos da gusto que estemos todos reunidos. Y como siempre, agradecidos al Eterno porque no tenemos ningún mérito para poder estar aquí frente a Él, celebrando un hermoso día de Shabbat. Nuestra parashá de hoy, escuchaban, se llama Re, que se tradujo como mira. Y aquí en esta tenemos los siguientes temas. Vuelve a hablar de las bendiciones y de las maldiciones. Y obviamente sus consecuencias de cada una de estas. Después vuelve a hablar de la idolatría, un tema muy recurrente en toda la Torah. Después habla de los diezmos adicionales que le pide a su pueblo. Y también habla y recuerda el año sabático, aquel año en el cual se redimían las deudas. Y al final habla de las 3 fiestas de peregrinaje, las 3 fiestas en las cuales el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén. Nuestra porción empieza en el 11:26 y dice, en hebreo dice, Re Anoji, ve, pongo delante de ti. La palabra re, como la tradujimos, es mira, pero obviamente también es ve. También se puede traducir como observar, mirar, poner atención. Así nos está diciendo, ve, observa, pon atención, mira lo que estoy diciendo. Porque lo importante, mis amados, no es ver. Lo importante es que hay que ver lo que la Torah quiere que veamos, no lo que nosotros queramos ver. No, lo correcto es que nosotros tenemos que ver lo que dice la Torah. Porque muchas veces nosotros queremos ver nada más lo que nos conviene. A veces así pasa en los actos de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando uno ve siempre la Torah? Uno la ve bien, lo ve correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Muy fácil. Obviamente hay toma de decisiones correctas. Si yo veo la Torah, si yo lo observo, si yo la pongo atención, es obvio que cuando se presente un problema, ¿qué va a pasar? Pues voy a poder resolverlo con una decisión correcta en base a la Torah. Y el Eterno le está diciendo en el 26, por consiguiente, pueden ver que estoy poniendo delante de ustedes tanto una bendición como una maldición. Conste y vean, yo estoy poniendo delante de ti 2 cosas, la bendición y la maldición. Pon atención que estoy poniendo 2 cosas, la bendición y la maldición. Mira, observa que estoy poniendo 2 cosas, muy clarito, porque no digas que no estoy poniendo la maldición o la pura bendición. Muy específico el Eterno. Ahora bien, el Eterno, como siempre, y ya lo hemos hablado mucho esto, Él dice, ustedes no son títeres ni robots, ustedes son personas, seres humanos, por lo consiguiente, ustedes elijan. Yo a nadie obligo, a nadie. Entonces por eso tenemos el famoso libre albedrío. Aunque al final el Eterno dice ahí en Devarim, ¿sabes qué? Pero yo te voy a sugerir algo, elige lo bueno por tu propio bien. Entonces, uno dice, ¿qué sigo? ¿Las bendiciones o las maldiciones? ¿Qué sigo? Tú decides si sigues al Eterno o te alejas del Eterno. Tú lo decides, yo no. Tú decides, porque si sigues al Eterno, ¿qué va a venir como consecuencia? La bendición. Luego dice en el 27, la maldición es si no obedecen y la bendición será si obedecen. Muy claro y lógico. Si ustedes escuchan, ya sabemos que no vas a escuchar, es poner por obra, pues entonces va a haber bendición. Si no escuchan, va a haber maldición, clarito. Y luego, para que quedara muy claro, por si no habían entendido, les dice en el 29, cuando Dios, tu Señor, te traiga a la tierra que estás a punto de ocupar, debes declarar la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal.
Otra vez lo deja muy clarito, para que quede muy claro, dos montes que estaban uno frente al otro. Y entonces le dice, en un lado vas a escuchar las bendiciones y en otro vas a escuchar las maldiciones. Clarito te lo pongo. Y se dice que en medio de los montes se ponía el arca y las tablas del testimonio. En medio de ello, que era una cosa importante en medio de ellos. Entonces, ¿quién estaba presente ahí? Por nuestro Eterno, bendito su nombre. Y entonces da algunos ejemplos en la parashá que dice, quiten toda idolatría, repite, no hagan sacrificios fuera del Mizcán, prohibido. Y otra vez repite, para aquellos, ¿por qué repite tanto el Eterno? Siempre me pregunto. De hecho, he estado analizando los salmos de David y hay mucha repetición, mucha repetición. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, ahí te voy otra vez, ahí te voy otra vez. Ya sabe que somos de dura cerviz, de cabeza duro. Por eso lo hace. Entonces, si ustedes observan, repito, si no se han dado cuenta de eso en los salmos, es muy repetitivo. Algunos salmos inclusive repiten lo que dice otro, pero hay veces que en el mismo salmo nada más cambia las palabras, pero es lo mismísimo. Y entonces, y así sigue. De todo esto, como siempre, hay algo que el Eterno quiere mostrar. De todo esto. No son palabras huecas, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. No son Él quiere hablarnos en esta mañana, a usted y a mí. Es abominable, escucha la idolatría. Yo no sé cómo hay gente que es idólatra. Porque cuando aquí el Eterno dice, ellos leen la Biblia, si aquí dice que abomina, fíjese la palabra que pone, abomina, no dice que por robar abomina, son mandamientos, pero si se dan cuenta, igual con el Shabbat que dice, este día es el único que yo santifico, este día. Igual aquí dice, abomina la idolatría. Claro que lo va a abominar. El mundo en general, ¿qué hace? Vive de los santos, mis amados. Grandes peregrinaciones, grandes eventos, pero nosotros vivimos con el Eterno. El pueblo judío siempre se ha distinguido por no tener imágenes. Nunca. Si ustedes van a Israel no ven ninguna imagen. Claro, en la antigüedad, en Egipto, es obvio que había cierta idolatría de ellos. Y cada vez que se corrompían, ¿qué pasaba? El Eterno los trataba muy mal. Porque vamos a decir que ustedes que conocen son el libro del pacto, el pueblo del libro, pues decirle que hagan idolatría. Y él, vemos cómo los castigaba. Y en 1 Corintios 6, dice, 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Es una lista impresionante. Estamos llenos de un mundo de fornicarios, ni de idólatras, ni de adúlteros, ni de afeminados, ni las lesbianas, ni los ladrones le aumentan, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, los que hablan malas palabras, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Muy claro, todos estos. Y el mundo vive con todos estos calificativos. Ahí está el mundo metido. ¿Y qué? ¿Se van a ir al cielo con todos zapatos? Claro que no. La palabra de la Torah del Eterno no miente. Porque, y esto era algunos, claro, ¿de qué veníamos de eso? Pero dice, ya está santificado y lavado. Has sido santificado con la sangre preciosa de nuestro precioso Mesías. Entonces, lo queda muy claro. Por si hay alguna duda, dice, toda esta listita no van a entrar al reino del cielo. Pero también, fíjense, todavía más allá va el Eterno. Habla de que no nada más hagamos idolatría, sino que no nos juntemos con los idólatras. No es que mi amigo, no te juntes con el idólatra, con toda la pena. ¿Ha ido usted a una casa que parece pagoda? Santos por aquí, santos por allá, Blue Demon por allá. No, es una cosa tremenda.
¿Y qué? ¿Voy a estar ahí? Es que la fui a visitar. No, no la vayas a visitar. El Eterno dice, ni aún te juntes con ellos. Conste, no nada más que no tengas idolatría. Es una palabra de invitación del Eterno fuerte para decir, no, ni siquiera te juntes. Ni siquiera. Nosotros ya hemos ido, se supone, ya quitamos todas las imágenes, todo lo que es bulto, pero acuérdense que tener idolatría espiritual, fíjense lo que significa muchas cosas, pero les doy nomás una. Poner a alguien o algo delante de Hashem. Eso es tremendo. Si yo prefiero a mi hijo, lo estoy poniendo por encima. Si yo prefiero a mi papá, si yo prefiero a mi trabajo, lo estoy poniendo por encima. Y eso es idolatría. Estamos cometiendo idolatría y sin darnos cuenta, porque miren, si yo voy a la casa de ese idólatra, pero no participo, no, ya estás contaminado. Y es una forma de participar. Tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos cómo, decíamos hace rato, cómo Israel pagó, pero caro, esas idolatrías que tuvo, caro, hasta llegar al holocausto tremendo. Habían estado contaminados en Egipto, pero él los sacó y luego les empezó a hablar, no vas a tener ídolos, no vas a tener ídolos, no vas a hacer esto y esto y lo otro. Y nosotros también, mis amados, pues no me diga que usted no le rezaba a la de la villa, poco no me diga que no traía su cadenita, su crucifijo y tenía en su cama ahí en la cabecera, muy bonito, un crucifijo, claro que lo era. Y cuando éramos cristianos, lo éramos también. ¿Por qué? Porque adorábamos otro Dios que no es Dios. Lo estamos poniendo a ese personaje en lugar de Hashem. No es excusa, mis amados, de que es que por necesidad, como es mi hermano, mi amigo, tengo que ir. No es excusa, mis amados. Debemos irnos limpiando. Si lo hemos hecho, hay que limpiarnos. Luego dice, revuelve a repetir, no a los tatuajes, no a los tatuajes. ¿Y en qué vive este mundo, mis amados? Desgraciadamente todo en contra de la Torah. Y antes, en la antigüedad, se hacían cortes y luego les ponían un pigmento en la piel y le ponían pigmento, colorante o tinta, como se llame, porque era una costumbre en aquellos tiempos para honrar a los muertos. ¿Y ahí qué dice el Eterno? Prohibido dar culto a los muertos. No, es que es para recordar a mi mamá. No se hace. ¿Se acuerdan qué pasaba nomás para recordar y ver cómo la Torah no miente? En Primera de Reyes 18-28 es el evento en el cual Eliyahu se enfrenta con los profetas de Baal. Dice en el 18-28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esa es la práctica. Primero gritaban, a ver, es que a lo mejor el Dios está sordo y no está oyendo. Vamos a gritar mucho. Pero además dice que se sajaban. Eso es hacer una incisión, eso es el tatuarse. Es un tipo de tatuaje. Entonces al final por eso Eliyahu los venció fácil. ¿Quién los estaba apoyando? Pues nadie. En el 13:6 de Devarim, pasemos al capítulo 13, habla otra vez de los profetas. No importa que haga milagros según tú, haga una señal espectacular, tienes que saber cuando es de parte de Hashem o no. Ten mucho cuidado, no escuches estas palabras del soñador. Dios nos está probando, fíjense lo que dice, no los escuches, ahí existen los profetas falsos, pero yo te estoy poniendo a prueba, a ver si tienes discernimiento. Tener discernimiento, ya lo hemos dicho, es saber distinguir de lo bueno de lo malo. Y entonces, y el 7 dice,
13:7. Si tu hermano de sangre carnal, si tu hijo, tu hija, tu esposa del alma y tu amigo más íntimo te dice, vamos a adorar a un nuevo Dios, ven para que tengas una experiencia espiritual. Porque no la conoces tú, ven para que veas lo que es adorar. Dice aquí, previamente es conocida por ti y por tus padres. No concuerdes con él, no lo escuches, no dejes que tus ojos le tengan piedad. Fíjense lo que dice, no le tengas piedad y misericordia, cuando asciende su Dios de misericordia. Por eso la idolatría es tremendo, unos casos tremendos. Inclusive se dice que por eso se destruyeron, una de las causas de que se destruyeran los dos templos es porque estaban haciendo idolatría. Y entonces, si no, ni los oigas. Es más, te doy permiso a que en esa época, acuérdense que se podía matar a la gente, se podía apedrear, ahora no, pero simplemente no vamos, no participamos y entonces no importa que me digan que soy un fanático de Hashem. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos familiares? Esta lista. Pues ponernos un tropiezo para tropezarnos. Nos invitan a la idolatría, no dicen que no. No vayas a Shabbat, mejor no. Nos están poniendo un tropiezo. Y en el mundo, mis amados, tenemos tropiezos, tendremos tropiezos de toda índole. Eso es muy natural. Pero dice, ¿cómo dice el Mesías? Mateo 18, 6 y 10. Cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, está hablando de los niños, mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino. Si tú has tropezado algo, mira, más te vale, mejor échate, ponte una piedrota de molino y échate al mar, que ese que nunca vas a salir. ¿Para qué? Para que se hunda en lo profundo del mar. Dice aquí muy claro Mateo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel que hace tropezar. ¿Qué está diciendo? Vendrán tropiezos en este mundo. No los puedes evitar, pero hay de aquel que hace tropezar. El Eterno nos libre. Y luego dice otra cosa bien fuerte, que hay que saber qué significa. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Y si tu ojo también, córtalo, quítatelo. No importa que quedes manco y también sin vida. No va a haber vida en tu ojo. Entonces, a mí me impresiona ya muchas cosas que ahora entiendo de la Torah. Lo hace fuerte, aunque no es literal, lo hace fuerte y dice, mira, más vale que te eche una piedra si haces tropezar. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con no ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque aquí dice unas cosas tremendas. ¿Tu ojo te es propicio para hacer tropezar? Quítatelo mejor. Porque es mejor que entres tuerto que no entres al reino de los cielos. Mátalo, no tengas misericordia a los que te hacen tropezar. No consientas con él, no importa que sea tu mejor amigo. ¿Qué hacen los falsos profetas, de esos a los cuales seguíamos y creíamos? ¿Qué hacen? Te hacen tropezar. ¿Por qué? Porque te llevan a otras doctrinas, te llevan a otros dioses, ¿o no? Hemos tenido esa experiencia. La enseñanza, el enemigo de nuestras almas, ahora está representado, el Yesera está representado, ¿por qué? Por los parientes, por cualquier pariente. Porque esos te van a tratar de poner piedra de tropiezo. Van a querer que te desvíes. No, vete, no, que mesiánico ni que nada. Tú regresate, acá está lo bueno. Y que caigas, tropieces en los caminos. Nosotros estamos en este mundo para caminar. ¿Pero por dónde? Por los caminos de Hashem. Y si alguien me puso un tropiezo, me mete la rodilla, ya me caí. Entonces, también hay algo que aclarar. Dice,
Que se acuerda del pasaje que dice que cuando se presenta la mujer pecadora, que ahí dice que era prostituta, no, era simplemente pecadora. Le dice, maestro, ¿qué no te das cuenta que es pecadora? ¿Cómo te atreves a convivir con ella? ¿Que no es profeta? Y él dice, sí, pero no vengo a convivir con ella para practicar el pecado. No, yo lo que vengo es a escuchar cuál es su problema. ¿Por qué? Porque él dice, ella vino, porque ¿qué dice anteriormente? Mira, si tú vas a compartirle a alguien a su casa y no te quiere escuchar, limpia tus sandalias, sacude tus sandalias y vete. Pero si hay alguien que te quiere escuchar, no importa que sean pecadores, pues para eso hemos venido, para salvar a los pecadores. Y entonces les dice, no, ella lo que viene es a confesar su pecado porque quiere arrepentirse. Y por eso es muy importante, por eso les dice, conste, va a haber falsos profetas, ponte abusado, tienes que discernir. Y luego mire lo que dice Primera de Juan 4:1. Le dice, amados, no le creas a todo espíritu, sino tienes que probarlos, porque no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido a este mundo. No les creas, prueba sus espíritus. Y miren, es que la gente dice, no, es que hizo un milagro, ¿no? Hizo una maravilla, traspasó la pared. Mis amados, el Eterno dice, no les hagas, tú tienes que discernir. Hay una línea muy delgada, por eso confunde, por eso hay tanto problema, porque es una línea muy delgada. Pero esa línea delgada, el Eterno nos ha dado la capacidad de discernir. Probar los espíritus, dice. Y entonces yo digo, pues sí, no, entonces ya me voy. Y estamos hablando de la mujer pecadora que está en Lucas 7, 36, 40. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El Mesías entraba con los fariseos. Pero entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo vio esto, obvio, dijo, que este no fue un gran profeta, no es un gran profeta, que no conoce quién es esta mujer, lo que sabemos hace rato, y todavía se permite que lo toque una pecadora. Y Yeshua le dice, Simón, una cosa te digo. Y él le dijo, sí, di, maestro. Y ya le empieza a poner unos ejemplos de las parábolas. ¿Qué estaba pasando con esta señora, decíamos, con esta pecadora? Estaba reconociendo su pecado y eso es muy importante. Y estaba reconociendo su pecado y entonces, ¿qué hace? Lo que significa aquí es que, mira, fariseo, ella está reconociendo el pecado, cosa que tú no haces. Y está haciendo teshuvá, se está arrepintiendo. ¿Por qué no la voy a recibir? ¿Por qué la voy a despreciar? ¿Yo quién soy para despreciar un alma de Hashem? Pero nosotros muchas veces los fariseos pecaban de esto. Juzgaban, pero no se juzgaban a ellos mismos. Por eso les dice sepulcros blanqueados. Eran muy fáciles para juzgar. Pero ¿acaso se juzgaban? Y Hashem dice, mira, primero júzgate. Nosotros también, oye, ese es así. Primero júzgate. Porque ¿qué tal si estás cayendo en lo mismo? Y además siempre hay que juzgar con misericordia. Esa palabra, ¿cuánto nos ha enseñado el Eterno? Bueno, pues es que está así, pero con misericordia, no con condenación, no, que ese es un mal, ese es un pecador, pero hecho y derecho. No, mis amados, hay que juzgar con misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace así con nosotros? ¿Cómo nos juzga? Con misericordia. O podemos decir, no, es que yo soy mejor que esta pecadora, porque yo no peco así.
o otro hombre, no, él es bien pecador. Yo no. Eso es no estar juzgando bien ni con misericordia. Porque ¿con qué se juzga? Yo siempre he dicho, ¿cuál es el filtro de las personas? Y si yo soy muy buena gente, no necesito la Torah. No, sí, porque el filtro es la Torah. Se tiene que filtrar lo que ellos son con la Torah. Y entonces aquí le dice, el mensaje es, juzga fariseo con los ojos de la Torah. Juzga con los ojos de la Torah, no con tus ojos lo que ven. En Devarim 15, vamos adelante, habla del año de remisión que se traduce aquí, o sea, lo que conocemos nosotros como el año del jubileo. Y repite lo que ya les había dicho, cada 7 años debes de hacer tu año sabático. ¿Y cuál era el mensaje? Recordémonos, trata bien a tus siervos, no son esclavos, son seres humanos, como tú, trátalos bien. Perdona sus deudas, cuando tengan con qué pagarte. Ahora en la actualidad dice uno, ¿le presto? Le presto, ya si me paga, qué bueno. No importa, pero tú dices, él no tiene que caerse muerto, no va a pagar. No, si el Eterno te puso en el corazón que lo ayudes, hay que adorarlo. Ya, no pensando en si te pago o no. También les dice, no endurezcas tu corazón ante alguien que te pide ayuda, te pide dinero. No seas duro de corazón. Debes ayudar al menesteroso, que sea tu hermano, ayudándole, consiguiendo un trabajo, apoyándolo. Muy claro en el año de remisión. Después, en el 14, vamos al 14:22, habla del segundo diezmo. Ya hemos hablado de esto, pero es importante que lo conozcan. Ya ustedes deciden qué hacen. Habla del segundo diezmo. Tome el segundo diezmo de todos los cultivos de semilla, así traduce allí, que salgan delante del campo. Toma todos los cultivos, porque el diezmo será de todo, que salgan de tu campo, antes era del campo. Y luego habla de un tercer diezmo, el diezmo que se entregaba a los pobres. El segundo diezmo se llama Maser Shemi, Maser es diezmo. Pero ese diezmo nada más se entregaba el primero, el 2, el 4 y el 5. Ese diezmo segundo se entregaba en estos años. Y luego, el llamado diezmo aní, que significa pobreza, ese se entregaba en el año tercero y sexto. ¿Se fijan cómo intercaló? ¿Sí? Uno es el primero, el Maser Shemi, es primero, segundo, cuarto, quinto. Y el aní era el tercero y el sexto año. ¿Para qué? Para los pobres. Siempre habrá pobres en este mundo, siempre. Lo que pasa es que nosotros no nos ocupamos por ello y no damos nuestro diezmo. No es una limonda, es un diezmo mandado por el cielo, pero no se nos mete en la cabeza, no hace. Con trabajos damos el 10% normal. No, pues menos. Luego ahí andamos pichicateando el diezmo. Y se los digo, no porque uno tenga interés por el diezmo, mis amados. Se los dice uno porque es bendición para ustedes. Porque hay que cumplir la Torah, como él dice, ya no nos habló mucho. Se dice que el monte Ebal era un monte seco. Fíjense cómo también son importantes las cosas. El monte Ebal era un monte seco. Y el monte de las bendiciones, el Garishim, era verde, muy verde, abundante, con mucha maleza. Acuérdense que la bendición representa vida. Y la maldición que representa lo contrario, muerte. Y entonces, si nosotros damos nuestro diezmo, qué bueno. Pero también dice el Teilim, dice el Salmo 23:5,
Y este salmo que cantamos todas las Shabbat, vamos entendiéndolo, ya lo había explicado todo, versículo por versículo, pero vamos a recordar. Dice en el 5, aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores, unges con aceite mi cabeza, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir que mi copa está rebosando? ¿Qué quiere decir? Habla de demasía, no. ¿Saben qué significa mi copa rebosa? Que ya todo Dios lo tiene preparado, ya todo. Mi copa rebosa porque todo tiene ya preparado por Hashem. Y también, mis amados, otra vez, cuando no damos, cuando no ayudamos al necesitado, estamos siendo idólatras, porque nuestros valores no son la Torah, sino son otros valores. Yo no doy porque no quiero. Las bendiciones, mis amados, no solamente vamos a esperar maldiciones en lo material, en lo físico, porque las bendiciones no perdamos de vista que también pueden ser espirituales. Y hemos puesto el ejemplo, a ver, si tú tienes mucho dinero y te enfermas, una enfermedad irreversible, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Mejor pide bendiciones de tu dinero. Después, en el 12:12, dice, se regocijarán delante de Dios su eterno, junto con sus hijos, sus hijas, sus esclavos y esclavas, y los levitas de sus asentamientos, que no tienen porción hereditaria con ustedes. Fíjense, la palabra alegría sinja es una palabra que pasa desapercibida. Si uno lee esto, dice, bueno, ya lo paso, ¿no? ya lo leí. Pero esa palabra tan pequeña, que es sinja, alegría, aquí dice Hashem, ¿qué dice? Gózate, tú y toda tu familia, hasta tus siervos. Y entonces esa palabra es importante que la tengamos muy claro. En la Torah hay varios pasajes, espero que los busques, En Esdras dice, en el libro de Esdras, anote cuando es el libro, que cuando echaron los cimientos de la casa de Hashem, unos lloraban, pero otros que alababan, se gozaban. ¿Cómo no gozarse ante tremendo hecho que hicieron? Reconstruyen los cimientos, ponen los cimientos para la casa de Hashem. Claro que era para estar alegres. Luego en Nehemías habla de que cuando se leía la Torah, se gozaban. Nosotros nos gozamos cuando escuchamos la Torah. Se gozaban, dice Nehemías, el pueblo se gozaba. Luego en el Salmo dice, aclamar al Eterno con alegría. Y luego dice también en el Salmo 66 y en el 68 dice, los justos se alegrarán. Los justos se alegrarán. Y luego miren con qué dice que se alegren. ¿Con qué dice que nos alegremos? En Hebreos dice, obedece a tus autoridades con alegría. Uy, esto está difícil, ¿no? Pero dice en Hebreos, obedece a tus autoridades con alegría, no con pesar. Alegría, ya hemos dicho que no es solamente reírse, no. Cuando Hashem nos pone ese sentimiento de alegría, nos gozamos ante las dificultades. No importa lo que suceda. Eso es la verdadera alegría. No importa lo que nos enfrentemos. Siempre debemos estar alegres, sabiendo que la alegría nos lleva a la vida eterna. Contrario a la alegría es la tristeza. Y la tristeza no agrada a Hashem. ¿Se acuerdan qué dice en Devarim 28? Porque no me ha servido como con alegría. No dice con religiosidad. Uno tiene que entender las palabras. Con alegría, al Eterno no le gustan los amargados y los tristes. Le gusta aquel que se alegra aún cuando hay dificultades. Dice, por cuanto ustedes no
me alabaron con sija, no entrarán al reino de los cielos. Es una advertencia fuerte. Si vamos a dar, mis amados, démoslo con alegría. Porque si nosotros damos, otra vez y damos un 20, ya no sirvió, mis amados, ya no sirvió. Mejor ni demos, porque si haces también misericordia, cuando tú ayudas a alguien, hazlo con alegría. Ay, otra vez, qué carga. No, hazlo con alegría. Podemos estar tristes a veces, pero hay que superar esa tristeza. Somos seres humanos con emociones, pero hay que superar esa tristeza. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de la redención, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y no podemos permitir, no debemos permitir que alguien nos robe la alegría. Porque ¿sabe qué significa el gozo, la alegría? Firmeza. Oye, pues, mira lo que te pasó, está muy firme, claro. Por su firmeza está en la Torah, no en uno mismo. Eso es lo que hacemos. Decíamos que la semana pasada hablamos de las bendiciones y las manifestaciones. Mucha gente dice, ¿por qué el Eterno no me bendice? Pues claro, si no obedeces a medias, pues tampoco es obediencia. Lo importante, decíamos, es distinguir entre el mal y el bien. Porque Hashem, y luego para que quede claro, dice Hashem, nos manda pruebas. ¿Pero por qué me viene esta prueba a mí? Porque viene de Dios. Cuando la gente dice, no me bendice el Eterno, ya se olvidó de mí. No, el Eterno no se va a olvidar nunca de uno. Necesario saber que todos tenemos que pasar pruebas. El reino de Dios no es fácil. Tenemos que pasar. Y acuérdense lo que dijo, conocemos el pasaje, acuérdense lo que dijo Kefas en segunda de Pedro, en primera de Pedro, dice, amados, en el 4:12, no os sorprendáis, que no te sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algunas cosas extrañas os aconteciese. Y luego dice la palabra otra vez, que estamos hablando hace rato, en el 13, más bien gózate, porque si estás siendo probado es que porque eres partícipe de los padecimientos de Yeshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Fíjense, no importa, es necesario que pases por pruebas. Cuando la doctrina equivocada dice que nosotros debemos de sufrir nada más por recibir al Señor, y no se lo sabe. Y uno tiene que pasar por muchas pruebas, mis hermanos. Por ejemplo, una prueba, la familiar. ¿Qué pasó con Abraham? Le pide sacrificar a su hijo, él no sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué hace? Sacrifica a la familia. Nosotros tenemos pruebas porque decimos, ¿cómo? Es mi familia, ¿cómo no voy a dejar de hablar? ¿O que ya no voy a participar? Eso es una prueba. Otra prueba es cuando no se tiene alimento. Hay veces que tenemos necesidades o estamos muy cortos, muy reducidos. Es una prueba. Pasémosla, no va a pasar nada. La prueba del compañerismo. ¿Se acuerda de Abraham que hizo con Lot? Lo ayudó, le compartió la tierra, le dijo, escoge lo que quieres. Eso es vencer las pruebas que se nos presentan. Todo tiene un propósito, mis hermanos, todo. ¿Y por qué nos prueba? Porque ya lo hemos dicho, es para incrementar la fe, para ver qué hay en nuestro corazón, para sacarnos toda la porquería que tenemos en el corazón. Y eso nos va a hacer que incrementar nuestra vida espiritual. ¿Y eso qué va a pasar? Cuando yo pase la prueba y crezca en mi vida espiritual, pues nos va a proteger del pecado. Así de fácil. Mis amados, terminemos con esto. Jacob 1:12 dice, bendecidos cuando
haya resistido la prueba, ¿por qué será la corona de la vida? Promesa de Hashem. Bendecido serás cuando, aquí estamos hablando de bendición y maldición. Queremos bendición, pues que hay que resistir la prueba y no quejarnos. ¿Por qué? Porque eso es nuestra vida. Nuestra vida está llena de sinsabores y de alegrías, pero al final debe prevalecer la alegría. Porque nos espera nada más la corona de la vida, nada más. Qué bendición. Mis amados, tengamos mucho cuidado también en no ser piedra de tropiezo. Ya expusimos lo que pasa. Cuidado. ¿Con qué? Con nuestro testimonio. Ah, tú lees la Torah. Ah, tú eres que muy santito. Ah, sí. No, mis amados, somos piedra de tropiezo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros testimonios, ¿eh? No podemos dar un testimonio porque ya dijimos lo que pasa cuando yo hago tropezar. Somos piedra de tropiezo. No crea que no, no, porque usted está representando a Hashem y a la Torah. Cuando uno dice yo voy cada Shabbat, yo leo la Torah, pues entonces demuéstralo. Pero muchas veces nuestro testimonio no corresponde a lo que creemos y somos piedra de tropiezo. Cuidado, 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 mis amados. Bendiciones, mis amados, en lo mérito de nuestro Mesías Yeshua.